Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco y en esta ocasión, como ya habréis visto en la miniatura, voy a reaccionar a un cantante que me habéis pedido muchísimo y él es Vicente Fernández con su canción Volver, Volver con mariachi. Y sí que he de reconocer que yo esta canción sí que la he escuchado, pero la he escuchado, incluso la he cantado. O sea, nada que ver. Vamos a poner así dos así, dos entre paréntesis, ¿no? Nada que ver. La he cantado en alguna orquesta y la verdad es que es una canción muy bonita, pero también os diré que no la he escuchado nunca de la voz de Vicente Fernández, porque claro, yo cuando me estudiaba las canciones para la orquesta las miraba en voces de chica, claro. Entonces, a ver, ¿quién no conoce a Vicente Fernández? ¿Vale? O sea, ¿quién no lo conoce? Pero sí que es cierto que así detenidamente, pues la verdad no me he parado a reaccionar de su voz, ¿no? Y a escucharla con sus matices, con sus dinámicas, con sus giros, con sus tal. Entonces, bueno, tirando un poco de información por internet, he conseguido más información de Vicente Fernández Gómez, nacido el 17 de febrero de 1940 en Guadalajara, Jalisco, México. Nacionalidad mexicana. Así que imaginaos ahí lo que tiene que tener. Ahí todo acumulado. Ocupación, cantante, actor y productor. O sea, también tenía, bueno, tenía, no, tiene también todo. Todo y más. Seudónimo. El charro de, a ver si lo digo bien, ya me perdonaréis. El charro de Huetitán Chente. Esos son los seudónimos con los que se le conoce a Vicente Fernández. Bien. Género, ranchera, norteña, bolero, balada, bolero ranchero. O sea, también. Este tiene que ser uno, tela también. Tiene que ser uno que tela también. Una de las mejores voces y de las mejores, por lo que me han comentado, interpretaciones de Vicente Fernández, ¿no? En esta ocasión. Recordaros también que si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dar a la campanita para estar activos, ¿de acuerdo? Recordar todos los likes, los comentarios, las suscripciones, las visualizaciones. Sabéis que ayudan muchísimo al canal y os lo tengo que agradecer siempre de corazón porque siempre estáis ahí apoyándome. O sea, poquito a poco, con mucho esfuerzo, estoy formando una comunidad muy bonita, muy bonita, muy bonita. Así que nada, gracias otra vez de corazón. Nunca me voy a cansar de daros las gracias en todos los vídeos porque esto sin vosotros pues no tendría sentido. Así que nada, vamos a empezar con la reacción de Vicente Fernández y volver, volver. A ver con qué nos sorprende. Adoramos. O sea, directamente. Adoramos. La banda de mariachi y cuerdas que tiene detrás, adoramos. No tengo nada más que decir. O sea, no tengo nada más que decir. Adoramos la banda de mariachi y cuerda que tiene detrás. Sabemos que este vídeo ya tiene sus años, evidentemente. Pero los mariachi... ¡Ay, los mariachi, Dios! Es que... Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Ojo, cuidado, que ha empezado súper cometido. O sea, ha empezado súper cometido. O sea, ha empezado muy suave, muy piano. Pero vamos, ya os digo yo que esto sube para arriba, pero ya. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder.
Vamos a ver, o sea, vamos a ver, vamos a ver. Está cantando en un volumen medio, ¿vale? Medio, de volumen medio a mezzosoprano. O sea, me encanta esa combinación que hace, ¿no? Está cantando con muy buenas emociones, está cantando con un control espectacular vocal. O sea, además es que fijaros, es que interpreta, y como digo, en muchas ocasiones, o sea, eso es lo que tiene que hacer un buen cantante. Interpretar la canción, sentir la canción, transmitir la canción, vivir la canción. Eso es lo que tiene que hacer un buen cantante. Y él es un claro ejemplo. O sea, él está ahí muy cometido aún, porque está muy cometido, pero porque se le ve, evidentemente, porque pasa de un volumen así medio a un volumen mezzosoprano que esto aún, vamos, el estribillo tiene que ser brutal, también os lo digo. Ya veremos a ver. Esto tiene que ser brutal. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón. También os voy a decir otra cosa, ¿vale? O sea, me dejasteis un comentario en otra de las reacciones que tengo en el canal, ¿no? De que los mexicanos eh, cantan llorando, ¿no? Es como, y además es que, y no es que esté mal dicho, es que es cierto. O sea, llorando entre comillas, a ver si me entendéis. O sea, esos finales que hace, o sea, es... Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y me muero por volver. O sea, es dejándolo caer, dejándole ahí suave, todo muy... Y volver, volver a tus brazos otra vez. ¿Puede estar más lejos el micrófono? O sea, ¿puede estar más lejos? ¿Hola? Vamos a ver. Yo que soy cantante, el regular el micrófono a la hora de cantar es súper importante, porque de hecho muchas veces cuando estás cantando te vienes mucho arriba, ¿sabes? Yo por lo menos me vengo mucho arriba y muchas veces me olvido de regular el micrófono, ¿vale? Pero tiene un manejo para utilizar el micrófono como le da la gana, regular el micrófono como le da la gana. O sea, es impresionante. Y luego aparte también, ahí, al principio, está soportando muy bien esa nota, con mucho aire, muy bien colocada esa nota. Está muy bien colocada. O sea, lo hace muy especial, lo hace muy bonito esta canción. Yo no la recordaba así, la verdad, ¿eh? Porque yo ya os digo que hace años que la canté en orquestas y es que esta canción, claro, yo la cantaba, pues eso, en tono de chica y más moñetas, entre comillas. Pero esto es un tenor con mezzosoprano, o sea, esto es, vamos, la leche, esto es, vamos. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Me encanta, me encanta. Hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Ay! Vibrato espectacular también, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta los coros. Perdonadme si lo digo mal, ¿vale? Si no se llaman así. El ánimo que le da a los mariachis. Dejarme en comentarios, por favor, cómo se llama esa clase cuando empiezan, pues eso, ¿no? Lo que acaba de hacer. No lo voy a hacer porque si no el micrófono se me parará. Pero quiero que me dejéis en comentar esto.
Quiero que me dejéis en comentarios cómo se llaman esta clase de coros que le hacen. No sé si se llamarán coros o no sé. A ver, evidentemente son los mariachi y las cuerdas, ¿no? Lo que hay detrás de él. Pero como no veo tampoco ningún eh, corista ni nada, pues digo, yo no sé si se llamarán coros o se llamarán de otra manera. O sea, no lo sé. Nos dejamos hace tiempo. Otra vez ha empezado con la voz como llorona, ¿no? Como muy... Nos dejamos hace tiempo. O sea, va a empezar como que a sentirla Pero otra me vez. llegó el momento de perder. De perder. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Vamos, es impresionante. Tiene un control de la respiración que es brutal. O sea, es que no puedo decir otra cosa. O sea, un control de la respiración brutal, soportando ahí el final de todas las frases, ¿no? Pero que no se le va ni para arriba ni para abajo. O sea, es que es impresionante. Es todo, 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 todo muy, muy, muy ajustado, muy, muy a línea, muy. O sea, es que es impresionante, impresionante. Y volver, Buah. volver a tus brazos otra vez. Por el amor de Dios, pero es que vamos a ver, es que ¿de dónde saca esa voz Vicente Fernández? Por favor, que alguien me lo pueda explicar. A ver, se nota mucho, se ve que es una voz de pecho súper bien colocada, que no tiene ningún quiebre en ninguna de las vocales que canta. O sea, es que no tiene ni... Es que es impresionante. O sea, es que ni se va, ni se viene, ni nada. O sea, es que es totalmente... O sea, es que es una pasada, una pasada. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, ¿Ya? volver. ¡Ay, la Virgen del Pilar! Me ha dejado con las ganas. Creía que lo iba a hacer por lo alto. Oye, esto no se hace. Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, Y es que encima, es que encima se ríe como diciendo, pues mira, lo voy a hacer por debajo porque yo soy el maestro y yo soy el que estoy cantando y yo soy el que estoy interpretando y lo voy a hacer como yo quiera y ya está. Es una verdadera leyenda, o sea, es una superestrella. He estado mirando por internet y es que tiene mogollón de premios, Vicente Fernández. O sea, yo no sabía evidentemente, no sabía de su trayectoria, sabía de su existencia, claro, sabía que era cantante, claro, pero no me he parado nunca a analizar, a saber más de él, ni nada. O sea, es que es que es impresionante el sonido de tenor que tiene. O sea, es todo, vamos, es que es impresionante. O sea, no puedo, o sea, no puedo. O sea, ¿os habéis dado cuenta la perfecta colocación que tiene en las vocales? ¿Sabes? O sea, dejando que fluyan, tal cual. O sea, y dejando que salga la emoción de él, desde dentro. Impresionante, o sea, impresionante. Me he quedado sin palabras, como siempre me dejan los cantantes mexicanos. O sea, es que es flipante. Y luego, por favor, si sabéis, dejármelo en comentarios cómo se llaman esa clase de coros, que yo les llamo coros, ¿vale? Porque no sé mucho de música mexicana, la verdad, rancheras, en fin, lo típico de orquestera, ¿vale? Dejarme en comentarios cómo se llaman esa clase de coros, si tienen algún en particular, porque claro, yo sé que mariachi y cuerdas están detrás,
pero claro, mariachi, perdón, y cuerda, pues son los instrumentos de viento y las cuerdas. Como no he visto ningún corista ni nada, o sea, pienso que a lo mejor el que está tocando las cuerdas es el que hace esos gritos, ¿no? Puedo intuir, no lo sé. Dejarme en comentarios toda la información que sepáis de esta canción, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias otra vez. No me cansaré de daros las gracias de estar conmigo a mi lado en este canal, que poco a poco lo iremos creciendo y si no, pues ya lo haremos crecer. Y nada, muchísimas gracias por recomendarme a esta clase de cantantes, por favor. Es que es impresionante. Cantantes y intérpretes, o sea, es impresionante. Recordar que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos y sobre todo que espero que os haya gustado la reacción de Vicente Fernández y volver. Espero que os haya gustado de corazón. Un besazo muy grande. Nos vemos en la próxima reacción. ¡Mua!